Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones Palabra Pura. Para los que ya llevan tiempo con nosotros, les recuerdo que todos estos programas de conversaciones, de testimonios, están todos concentrados en nuestra aplicación. Se llama Palabra Pura Blaze y la pueden descargar. No solamente los que son miembros de nuestra iglesia, todos pueden descargar esa aplicación donde encontrarán estos programas y más contenido. Sobre todo, no se pierdan los podcasts también. Palabra Pura, donde están nuestros pastores Rafael y Adriana Lemes enseñando. Hoy tenemos otro invitado especial y como ven, este set nos está indicando que tenemos miembros online que están desde otras partes del mundo. En este caso vamos a hablar con Juan David Orozco. Él es miembro de la Iglesia Palabra Pura, tiene iglesia en casa, se congrega desde casa y él lo hace desde Bilbao, España. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida y el agradecimiento por aceptar la invitación. Juan David, bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Le doy un saludo a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder dar parte de mi testimonio. Y estoy con mucha expectativa, la verdad. Quiero decirles a los que están en ese momento conectados que conozco una partecita y ya con esa partecita estoy como a la expectativa de lo que nos va a contar Juan David, porque él quiere contarnos lo que Dios ha hecho en su vida con una emoción. Así que estoy con mucha expectativa, Juan David. ¿Hace cuánto conoces a Jesús y lo hiciste el Señor de tu vida y de tal manera que ahora pasaste a ser miembro de Iglesia Palabra Pura? Pero antes de ser miembro, ¿cómo conociste a Jesús? Sí, Jessica, yo conocí y recibí al Señor hace cerca de 2 años y fue debido a verdaderamente una situación que estaba viviendo espiritual, porque estaba viviendo una situación espiritual bastante complicada, muchos problemas en mi casa, muchos problemas con mi esposa, problemas personales y verdaderamente estaba mal del corazón, estaba necesitado. Entonces estuve en una situación demasiado complicada, incluso pensamientos muy, muy malos, de incluso querer quitarme la vida. Entonces, un día, a partir de un día en concreto, yo empecé a sentir una necesidad en mi corazón yo siempre había escuchado de Dios, siempre que crecí escuchando de Dios y tal, pero no conocía a Dios como tal. Pero a raíz de todos los problemas que estuve viviendo, que estaban pasando en mi vida, en mi casa, en lo personal. eh, Empecé a tener también como una necesidad en el corazón de como de buscar de algo y ese algo era Dios. Entonces fue cuando yo llegué a una iglesia que está muy cerca de el sitio de donde vivo y yo llegué ahí como directamente pidiéndole a Dios dos cosas, porque yo incluso me acuerdo que cuando yo llegué ahí le pedí dos cosas. Y yo le dije, tú sabes, si tú eres real, tú sabes por qué he venido aquí, sabes qué necesidad tengo y solo vengo a pedirte dos cosas. Así que yo quiero conocerte. Si tú haces esas dos cosas en mi vida y me demuestras que tú eres real, pues yo te voy a seguir el resto de mi vida porque los problemas que yo tengo, si no es usted, si realmente usted existe, entonces no los va a poder solucionar nadie. Y fue ahí cuando empezó el proceso y empecé a conocer del Señor y eso. ¿Qué te llevó a buscar una iglesia?
O sea, cuando dijiste: "Yo necesito conocer si Ujú, realmente Dios es real, del Dios que me han hablado, pero el Dios que yo ajá, no lo tengo como mi Dios", ujú. pues, ¿qué te llevó a buscar una iglesia cristiana? Debido a la situación que estaba viviendo, como te digo, encima era una situación que yo considero espiritual, aunque no conociera mucho del tema, fue una situación espiritual. Y claro, esa necesidad que yo empecé a sentir en mi corazón era de una búsqueda espiritual, como te digo, claro, tenía que ser Dios. Entonces, cuando yo le hice como caso a ese sentir en mi corazón que fui a buscarlo, yo conocí a un amigo y su familia que se congregan en la iglesia donde yo fui por primera vez y un día le dije, yo quiero ir a la iglesia, que creo que necesito a Dios, necesito Ujú. conocer si verdaderamente Dios existe, porque estoy demasiadamente mal, hay muchos problemas en mi vida, entonces quiero dar como una oportunidad a ver si realmente existe Dios, porque siento en mi corazón que debo de buscarlo. Y fue así cuando empezó ese proceso. Pues muy bien lo has dicho, Juan David, y es que antes pensaba, siento la necesidad, pero era el mismo Espíritu Santo quien te estaba diciendo, busca, necesitas, esa es la Ujú, solución a todos esos vacíos que estás ujú, experimentando, que incluso llegaste a tener pensamientos suicidas, pensamientos de ujú, quitarte la vida, de atentar contra tu vida, y todo eso que estabas luchando, digamos que ujú, puedes, ¿cómo puedo salir de acá? El Espíritu Santo te estaba guiando y te estaba diciendo, necesitas conocer a Jesús. Y gracias a Dios por ese amigo que tenía ujú, ese lugar, esa iglesia a la cual estaba congregando que te lleva allá. Y entonces, ¿qué pasa ujú. cuando entras a ese lugar, haces esa oración? ¿Qué pasa ese día? Ujú. No, ese día, de verdad que ese día ha quedado marcado en mi corazón, en mi vida lo recuerdo y de verdad que cuando lo recuerdo me emociono bastante, porque yo ese día, cuando entré a esa iglesia, aún desconociendo totalmente todo, yo sentí algo muy, muy bonito en mi corazón. Yo sentí que que había llegado a un lugar correcto, Ujú, que verdaderamente se sentía como paz, tranquilidad. Entonces yo ese día, de verdad que en medio de la prédica que estaba dando el pastor, yo recuerdo que yo miré al cielo, así para arriba, cerré mis ojos y le dije, dos cosas vengo a pedirte, porque yo no estoy aquí por mi cuenta, sino porque he sentido en mi corazón que debía de buscar algo y ese algo obviamente es Dios. Entonces, dos cosas, dos peticiones vengo a hacerte. Haz estas dos cosas en mi vida, demuéstrame que tú eres real, que tú las vas a hacer y yo, si tú las haces, te voy a seguir el resto de mi vida. De verdad que cuando yo dije eso, yo sentí algo bonito en mi corazón. Yo siento que quedé como marcado porque fue algo muy bonito lo que sentí. Y entonces empezó ese proceso. Yo eh, reconozco que los primeros 2 meses más o menos fue como un tiempo como, no sé, yo digo que fue como un tiempo de limpieza, de arrepentimiento. Yo empecé a orar mucho, aún sin saber orar, cómo se oraba. Empecé a pedirle como la guía a él y yo, ayúdame, Señor, yo quiero aprender tu camino, yo quiero aprender a orar. Empecé a tener, pues, obviamente, contacto con la Biblia y empezó como, claro, ahora ya entiendo que es el Espíritu Santo el que empezó a guiarme y empezó a guiar mi vida y fue así cuando empezó como ese proceso tan bonito que, gloria a Dios, hoy las dos cosas que yo le pedí a él ujú. no sé, en 3 meses, 2, 3 meses, se empezaron ya a manifestar y claro, ya cuando ya sé como que se hicieron esas dos cosas, yo recuerdo que mi esposa empezó a decirme: "¿A usted qué le pasa? Usted es otra persona, mira cómo estábamos y ahora veo que usted es un hombre diferente, a usted lo cambiaron". Y incluso mi esposa
antes nosotros no queríamos ni venir a nuestra casa porque había un ambiente, una atmósfera muy pesada. Y ya mi esposa empezó a decirme, amor, siento algo muy bonito. Yo cuando entro a mi casa siento algo especial, siento como una atmósfera bonita, como algo. Entonces yo ya había empezado a entender muchas cosas y yo le decía, mi amor, porque aquí ya está el Espíritu Santo, aquí ya está la presencia de Dios y todo lo malo que había en nuestra casa ha tenido que huir. Wow, Y bueno, así es como ha ido sucediendo wow. un poco todo. Entregaste tu vida entonces realmente a Jesús como hacerlo el Señor de tu vida, que sea recibirlo a Él como el Señor de tu vida y Ujú. viendo ahora Sí, entonces que también otras personas estaban viendo el fruto de lo que estaba pasando internamente en ti. Empezaron a ujú, notar tus acciones, empezó a cambiar ajá. tu manera de expresarte. Y yo creo que ese test que lo hayas pasado incluso con tu esposa, que sea tu esposa la que empiece a notar qué pasó contigo, que algo está pasando y empieza a notar todo eso. Ella también está, ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, Juan David. Ella, sí, ella ya también lo ha recibido, aunque a ella sí que es verdad que como que le ha costado un poquito más como ir a la iglesia más seguido. Y entonces, pero mira que es algo muy especial porque cuando la madre de ella, sí es miembro de Palabra Pura hace ya un buen tiempo y ella empezó a escuchar los audios de la escuela bíblica y empezó a escuchar conferencias y todo eso de Palabra Pura y ella incluso me mostraba a mí y me decía, ¿por qué no escucha esto? Mire, estos pastores cómo hablan de bien, cómo explican de bien, eso. Entonces yo como que andaba un poquito cerrado a salirme de la iglesia donde yo empecé a congregarme y donde había empezado como mi proceso. Entonces yo le decía, no, yo estoy bien así como estoy, en la iglesia donde estoy, pero tú lo estás haciendo y me gusta porque eso quiere decir que pues mis oraciones también están siendo escuchadas y respondidas. Entonces, no le hice como caso en los momentos que ella me decía. Y de verdad que cuando, cuando los padres de ella ya tenían, ellos iban a casar, los pastores los iban a casar, ellos me invitaron y yo, bueno, yo cedí y eso, pero claro, mi esposa ya había aceptado, ya había recibido al Señor, pero ya ella más como si, como viendo a través de palabra pura. Ok, bueno, hay algo que dijiste y que es muy importante que todas las personas sepan, y es que eh, al ministerio llegan personas que ya se congregan en otros lugares, llegan personas que nunca han entrado a una iglesia, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador en Iglesia Palabra Pura y desde el lugar donde se encuentren se hacen miembros de la iglesia, tienen iglesia online. Pero Ujú, a veces hay es eso que sucede que de pronto escuchar las enseñanzas, creen que la iglesia les está diciendo sálganse de esa iglesia como tal. Pero sí sucede es que muchas personas cuando escuchan las enseñanzas se dan cuenta que donde están no les están hablando de correctamente la palabra y eso es ujú, lo que las lleva o que están buscando iglesia en algún lugar y realmente lo que están escuchando es contrario a la palabra. Entonces, inicialmente la invitación era a escuchar la escuela bíblica, pero yo lo que entiendo que te pasaba a ti era, no, como yo estoy aprendiendo aquí, yo solamente quiero recibir esta enseñanza y yo no quiero recibir más enseñanzas. Tenías como ese temor ujú. de aprender más y que entonces, ¿qué pasó ese día ya en el matrimonio, en la integración de miembros? No, ese día fue algo muy, muy especial porque cuando fuimos a la iglesia que hay allí en Valencia y conocí a los pastores, uf, de verdad que hubieron
un par de cosas que a mí me marcaron y fueron cosas muy sencillas y me marcaron muchísimo, me llamó demasiado la atención, la sencillez, como esa humildad con la que los pastores hablan, eh, luego como esa organización tan bonita, como tan especial, algo como que yo sentí que algo me enamoró pues de este ministerio, porque yo decía, uff, como algo tan organizado, tan bonito, luego con ese amor que lo tratan a uno y como esa sabiduría que tienen los pastores. Y hubieron, como te digo, un par de cosas que me marcaron muchísimo y a partir de ese momento eh, yo empecé ya por medio de mi suegra a escuchar los audios. Ella me dijo, escuche los audios. Bueno, empecé a escuchar los audios de la escuela bíblica y cuando yo empecé a escuchar esos audios, de verdad que como que me entraron demasiado, demasiado. Entonces yo sentí que empezaron a caerse muchas vendas Mm. y como que gracias a Dios, primeramente, por medio de este ministerio, de verdad que he entendido mucho, mucho más en este poco tiempo que en lo que estaba aprendiendo en la iglesia donde me empecé congregando. Ok, pues sí, muchas gracias porque realmente allí te dijeron Jesucristo vino a hacer una obra en la tierra para que todo ser humano que le reciba a Él pueda recibir salvación y que le reciba obviamente a Jesús como Señor de su vida por medio de su sacrificio, por medio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero entonces creo que lo que te faltaba era más afianzamiento. ¿Qué había sucedido contigo en cuanto a qué significa ser nacido de nuevo y cómo así que soy justo delante de Dios y sin pecado delante de Dios, que ahora estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, que mi espíritu es perfecto delante de Dios? ¿Qué Ujú. significa renovar la mente? ¿Cuáles fueron los temas que más te impactaron cuando estabas escuchando la escuela bíblica? Sobre todo, el poder reconocer quién era yo en Cristo, porque si te soy sincero, en el tiempo que llevaba yendo a la iglesia donde empecé, como te digo, yo sí iba los viernes y los domingos, recuerdo, y, y iba y claro, me parece que predicaban, hablaban muy bien, tienen una buena doctrina, pero considero que yo como que no estaba recibiendo ese alimento que yo necesitaba, no había aprendido a reconocer quién era yo en Cristo y verdaderamente qué era lo que Cristo había ganado para mi vida. Entonces, escuchando los audios de los pastores, fue cuando a mí como que se me abrió la mente muchísimo y empecé a entender quién era yo en Cristo y lo que Él había ganado para mí, todos los beneficios que Él había ganado para mí. Y yo empecé a enamorarme más y yo habían audios que tenía que escucharlos 2, 3 veces para como para poder como, no sé, como disfrutarlos, Absorber mejor dicho, o más. sea, eso, absorberlos al máximo, los exprimía demasiado. Mm. Entonces, de verdad que yo empecé, dentro de mí empezó todavía más como, yo sentía como más hambre, más necesidad, porque yo empezaba a comprender muchas cosas que todavía no había podido comprender en la iglesia donde yo empecé. Y en el poco tiempo que yo llevaba escuchando los audios y todo eso, cuando estuve en Valencia, de verdad que a mí como que se me abrió la mente de una manera, yo digo sobrenatural, porque he entendido, he comprendido mucho, muchísimo, cada vez más. Ahora estoy volviendo a repetir los audios y los repito y sigo aprendiendo todavía más. Entonces, de verdad que estoy muy, muy contento. Y a raíz de eso es que yo bueno, yo sé que es el Espíritu Santo el que empezó a guiarme y yo empecé a pedirle que me gustaría que él
me guiara y que me confirmara si yo como que mi anhelo era como dedicarme a este ministerio, pero dedicarme al 100%, que ya sentía que no quería como ir más a la otra iglesia, porque yo empecé a notar que no había avanzado mucho, que no había crecido mucho, aunque pues llevaba un año y pico llevaba un año y pico en la otra iglesia cuando, digamos, cuando conocí Palabra Pura. Entonces yo tenía como mucha necesidad, mucha hambre, y como veía que con la escuela bíblica yo había entendido mucho, mucho, mucho y cada vez más. Entonces yo fue cuando empecé a pedirle al Señor que me guiara, que me ayudara a tomar la decisión. Y lo hablé con mi esposa y ya hace pues unos días, no recuerdo la verdad, tiempo, ya hace un tiempo, que yo decidí ya, como te digo, entregarme al 100% al ministerio Palabra Ujú. Pura, hacerme miembro, y de verdad que cada día sigo como enamorándome más de la palabra de Dios, sigo aprendiendo mucho más, y ahora mismo estoy feliz porque he sentido paz cuando tomé esa decisión, he sentido más paz todavía en mi corazón, he sentido como más libertad, y pues estoy muy, muy contento. Ok. Llevas entonces varios meses ya, o sea, estamos hablando de Ujú, que desde antes, estamos hablando del año pasado, empezaste con los audios de la escuela bíblica, pero hace ya casi 6 meses más o menos, ujú, ya te hiciste miembro del ministerio, tomaste la decisión de ujú. quiero ver los servicios de los miércoles, que es Ajá. versículo a versículo, de los domingos, Sí. que son series. em, Conectarte con todo el tiempo, alabanza, la enseñanza, al Santa Ujú. Cena y la oración que hacen nuestros pastores al final de cada servicio. ¿Cómo ha sido tu experiencia conectándote y teniendo iglesia en casa? Eh, Mi experiencia ha sido muy bonita porque sí, ya cuando yo sí, más o menos 5 o 6 meses, cuando ya me hice miembro, eh, o sea, mi experiencia en Palabra Pura sí ha aumentado muchísimo, cada vez más, hasta el punto de tomar la decisión de pertenecer solamente a este ministerio, de hacerme miembro. Entonces, considero que he crecido muchísimo aquí, y repito, han habido días en los cuales cuando me he conectado, he visto los servicios, las enseñanzas, todo, o sea, es como que quiero más y más. Empecé a verme las series de la pastora y todas las enseñanzas, entonces eso me ha llevado a tomar la decisión como de afirmarme en este ministerio, y sé que el Espíritu Santo es el que me ha ayudado y me ha guiado a tomar esa decisión. Entonces, pues de verdad que me siento muy bien, me siento muy contento, Ujú. y pues mi anhelo también es seguir creciendo cada día más. Estás ahora también en discipulado virtual, te estás Ujú, viendo también estrategias financieras, que es un ajá, pequeño seminario, pero grande en ajá, información acerca de precisamente aquellos que les gusta el área de los negocios. ajá. ¿Te ha gustado que la iglesia siempre tiene actividades, tiene todo conectado con la enseñanza? Esta es una iglesia de enseñanza, pero siempre está llevando a que los eventos sean de enseñanza, pero que cubran todas las áreas, sanidad, Ujú. finanzas. ¿Qué te Ajá. parece eso? Es que eso es lo que más me ha parecido maravilloso, Jessica, que veo que es una enseñanza muy completa, es una enseñanza demasiado completa. Como te digo, que me ha ayudado mucho a poder reconocer quién soy yo en Cristo, pero no solo eso, sino también me ha ayudado mucho en el área de sanidad, de financiera. Cuando yo escuché los audios de escuela bíblica que hablan justo de las finanzas, es que era increíble. Yo recuerdo que un día estaba escuchando unos audios trabajando con uno de mis hermanos, y él me escuchaba por ahí hablando solo,
y se me arrimó y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo no, que estoy feliz, que estoy feliz porque el Señor como Mm, que va quitando más vendas de mis ojos, como que me va mm, dando más y con estos audios estoy creciendo un montón, de verdad que estoy encantado, entonces también empecé a compartirle los audios a ellos. Ellos escuchan los audios también y yo pues ok. obviamente cuando tengo la oportunidad también les comparto de lo que he podido aprender de los audios, de lo que he podido exprimir de los audios, Ujú. aún ellos escuchándolos. Yo también les digo, si tienen alguna duda, pues ustedes, yo les puedo compartir de lo que yo entiendo o Ujú, quizás muy bien. usted me comparte lo que entiende. Ellos han escuchado los audios y me dicen que verdaderamente los pastores, dicen, ellos tienen... Sé que tienen mucha sabiduría, mucho Ujú. conocimiento, explican demasiado bien, muy fácil, aparte que hablan de todas esas áreas que hablan. Entonces, eso es lo que a mí como que me ha gustado más, poder como entender, no solamente como en un área, sino en más áreas que son muy importantes para la vida de uno. Y, y pues eso. Me gustaría, ya estamos ya cerrando este programa, te cuento que aquí pasa el tiempo, pero volando. Eh, Me gustaría saber cuándo llegaste a la parte de la batalla de la mente, porque eso era lo que te estaba sucediendo con esos pensamientos suicidas. Ajá. Em, Entendiste que no le podías prestar atención a esos pensamientos porque ahora eres una nueva criatura en Cristo y puedes tener victoria a pesar de los pensamientos que puedan pasar y que siempre hay una salida en Cristo Jesús. Sí, cuando yo empecé a entender y a comprender quién era yo en Cristo, fue cuando yo empecé a, o sea, a rechazar totalmente todos esos malos pensamientos. También empecé yo a entender en el tiempo que yo pasé esos momentos tan difíciles en mi vida. Yo empecé ya a batallar porque yo ya, digamos, ya conocía más y fue a través de los audios de escuela bíblica cuando yo empecé a empoderarme, como ya a declarar como con autoridad de que todos esos malos pensamientos que me habían atacado durante tanto tiempo y que en ocasiones siguen viniendo pensamientos que quieren como traerme cosas negativas, pero yo ya automáticamente sé lo que tengo que hacer, los reprendo Eso. y sé que esos pensamientos no me pertenecen, no son míos, no son pensamientos buenos y automáticamente empiezo a declarar la palabra con autoridad, empiezo a reprenderlos y Muy bien. es eso, o sea, los audios de escuela bíblica son los que verdaderamente me han ayudado a mí a crecer para poder afrontar ese tipo de situaciones o pensamientos o circunstancias que a veces se presentan, ya uno va con esa autoridad y ese conocimiento de cómo reprenderlos. De verdad que es tan maravilloso porque lo que a veces venían pensamientos, pequeños pensamientos, terminaban siendo gigantes. De Ujú, tanto que empezabas a darle como ujú, mente, a ujú. pensar, porque claro, le estabas dando como esa autoridad o ese permiso de que esos pensamientos hicieran con uno lo que quisieran, pero ahora a la mínima que algo se va a presentar, ya uno se afirma, declara y ya uno con el conocimiento que va adquiriendo y que ha adquirido, gracias a Dios primeramente y a los audios de Escuela Bíblica de Palabra Pura, ya de verdad que cada vez son menos, porque ya no les doy como ese espacio, ya no les doy esa oportunidad de que puedan como atacarme como pasó antes, sino que ya lo puedo hacer con esa fe y esa autoridad y de verdad que en este tiempo, en palabra pura, he crecido muchísimo y eran cosas que, de verdad te lo digo, que como que no había entendido yo en la iglesia donde yo me estaba congregando. Ujú. Y es precisamente el pastor Rafael menciona que esta frase la decía el reverendo Kennedy Hagin y era
tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Entonces a veces las personas creen, no, no va a seguir los ataques como tal. Sí, vamos, Ujú, de alguna manera van a regresar los pensamientos, los ataques, las tentaciones de caer en ese pensamiento recurrente nocivo que viene a robar, matar y destruir, pero la diferencia que tienes es que ahora sabes quién eres en Cristo y te empoderas y ya no les das. Y dices, cuando dices cada vez menos, 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 es porque ya no produce en ti lo que antes sí producía, que era llevarte incluso a imaginarte y entonces cómo lo haré y esto y qué va a pasar si yo me hago esto y lo otro y no, ya simplemente esto no es mío, no me adueño de esto. Así ujú, que realmente por eso me gustaría que recomendaras ahora al final cuando te diga la recomendación para las personas que nos ven, que recomiendas precisamente esa parte de la escuela bíblica de ganando la batalla de la mente. Pues te ujú. felicito, ahora ya también pasas de ser miembro, ahora ya vas a empezar también en la parte del servicio online, porque quiero decirle a las personas que nos ven que también nuestros miembros, sin importar el lugar donde se encuentren, puede servir en Iglesia Palabra Pura. Dios ha puesto dones y talentos en nosotros. Y cómo nosotros como iglesia global vamos a limitar que las personas desde otras partes del mundo puedan servir. Pues de esa manera, ahora, por ejemplo, Juan David, junto a otro grupo, ha ingresado a los servidores de Iglesia Palabra Pura, moderando el chat, que es una nueva forma que a un nuevo departamento que vamos a abrir, que estamos abriendo en Iglesia Palabra Pura. ¿Por qué tomas esa decisión de decir yo quiero servir en la iglesia? Sí, de verdad que para la gloria de Dios es algo como que también está haciendo y cumpliendo el Señor en mi vida, porque a medida que yo empecé a entender quién era yo en Cristo, entonces fue cuando yo empecé también a pedirle mucho al Señor que me encantaría poder servir en algún área. Entonces yo como que siempre lo pedía en mis oraciones, deseaba, anhelaba poder servir en algún área y de alguna forma. Cuando ya los pastores dieron el comunicado también de que iban a abrir esta área para poder servir online y todo eso a mí me agradó mucho. Entonces yo obviamente me inscribí y pues gracias a Dios primeramente, a los pastores también por la oportunidad. Ahora voy a también a poder servirle a Dios. Pues bienvenido como servidor de Iglesia Palabra Pura. Y bueno, Juan David, qué maravilla lo que nos has contado, porque un joven que ha sido atacado y que si hubiese seguido perseverando en esos pensamientos, pues Ujú, la historia no hubiese sido igual. Pero gracias a que no endureciste tu corazón a escuchar la voz de Dios y aceptarlo a Jesús como el Señor de tu vida, a que sentiste yo lo que necesito es a Dios, a pesar de que tenía ciertas dudas, ¿será que es real? ¿Será todo esto? Pero ujú, aún así dentro de ti, porque todo ser humano sabe que existe Dios, solo que quiere como ujú, callar ese sentir, porque claro, quiere una evidencia física, ujú. pero ahora la historia contigo es diferente y en Cristo es maravilloso. Lo que nos espera es la victoria. Batallas vendrán, Juan David, Amén. muchas batallas, Sí. pero en Cristo Jesús tenemos asegurada la victoria. Nos tenemos es que parar como valientes en cada batalla. Entonces, si Ajá. eso es con 2 años llevando en el cristianismo como un nacido de nuevo, pues ya cuando tengamos otro programa, si no ha venido el Señor Jesucristo todavía, aunque ya está muy cerca, pues en otro programa nos Amén. cuentas más de lo que ha ocurrido en tu vida, ¿vale? Entonces, ahora para terminar este programa, Juan David, por favor, anima, sobre todo háblale a todas las personas que han estado batallando con pensamientos suicidas, que han Ujú. estado donde dicen, ah, yo no sé ni cómo estoy viendo este programa, a mí me recomendaron este programa. A mí me ha pasado eso que a él le pasa, que yo a veces sí, como que no le encuentro sentido a la vida. Por favor, hábleles a ellos para despedir este programa. Claro que sí, Jessica.
No, de verdad que yo quiero animar a todas las personas que quizás tengan la oportunidad de poder ver este programa, de las personas que estén conectadas, que en algún momento de sus vidas estén con malos pensamientos, con de pronto con decisiones equivocadas que debido a los malos pensamientos nos quieren hacer creer que nosotros no valemos nada o que nosotros qué hacemos en este mundo o que no merece la pena vivir. Yo les animo a que se escuchen los audios de Escuela Bíblica, los que hablan de la buena batalla de la mente, que es demasiado enriquecedor, demasiado beneficioso para uno. Yo he podido entender, comprender muchas cosas con las cuales pues ahora reconozco que batallé en ese tiempo sin saberlo en su momento, pero gracias a Dios ahora ya tengo como ese conocimiento, ya me paro firme cuando algo quiere venir a invadir mis pensamientos, a robar mi paz o mi tranquilidad, sencillamente ya lo expulso y huye, huye, de verdad que huye inmediatamente, por lo menos a mí me funciona así debido al conocimiento que he adquirido. Entonces yo los animo a que por favor, si no han escuchado estos audios, escúchelos. Eh, Cuando uno siente algo en el corazón, siente algo dentro de uno, deben de creer que es Dios. No hay otro, es Dios el que lo inquieta a uno. Y por eso dice la palabra que cuando escuche su voz no endurezcamos nuestros corazones. Entonces, de verdad que para la gloria de Dios, hoy de verdad que puedo saber y reconocer quién soy yo en Cristo. En Cristo Jesús, así es, una nueva criatura en Cristo Jesús llamada la Amén. victoria. Juan David, muchas gracias por esta oportunidad de escuchar tu testimonio desde Bilbao, España. Te conectas con la Iglesia Global de Iglesia Palabra Pura, este ministerio de enseñanza. Gracias por ser parte de nosotros. No, Jessica, de verdad que muchas gracias a Dios primeramente y luego gracias también a los pastores y a todo el equipo de servidores y por esta bonita oportunidad de poder compartir parte de mi testimonio, porque obviamente el testimonio es mucho más grande, pero uno hace un Ujú. resumen para que muchas personas que tengan la oportunidad de poderlo escuchar, no solo el mío, sino todos los testimonios que van dando en este ministerio tan maravilloso, tan firme, es muy, muy beneficioso para la vida de uno. De verdad que yo no me pierdo ni uno solo de los testimonios y Qué cada bueno. vez me sirven y me ayudan mucho, mucho, mucho más. Sí, la verdad es que sí, porque el escuchar los testimonios inspira. Ah, yo Ujú. también puedo apropiarme de la palabra y puedo ver la victoria porque las mismas promesas que tiene Él las tengo yo, así que yo puedo también operar en los mismos principios. Bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por haber estado en este episodio de Conversaciones Palabra Pura. Los espero dentro de 8 días con más. Y recuerden, nuestros programas quedan grabados en la aplicación Palabra Pura Blaze, así que compartan nuestro contenido y ténganlo allí porque seguramente se van a encontrar con alguien con algún tema y las van a poder decir, aquí se lo tengo, aquí le tengo el testimonio para que escuche lo que él hizo, lo que esta persona hizo y vio la victoria. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.